Pablo Medina nos acompaña otra vez, es un consultor nuestro especialmente para el tema de Venezuela. Tenemos la aspiración de que la libertad de Venezuela está cerca y hay que unificar a las voces de la oposición. Tener una oposición fragmentada es lo que le ha dado tanto oxígeno a la narcodictadura. Venezolanos en Venezuela, en la diáspora, en el mundo. En la hora final hace falta unificar criterios para que no sea la imagen de una oposición dispersa la que propine un mal sabor a quienes desde todas partes del mundo hemos estado apostando por la libertad de Venezuela. Luego se da la oportunidad y entonces dice, caramba, esta oposición, qué flaco favor nos hace. Deténganse a pensar en eso. Es importante, estamos en la hora decisiva. Don Pablo Medina, gracias por venir, gracias por su tiempo. Muy amable, ¿verdad? Sí, Esta ha sido la semana de las cartas. El abogado del pollo escribe, otros oficiales escriben. Lo primero que me llama la atención es que no mandan la carta, supuestamente, o no la entregan en ningún periódico importante. Este periódico de Dallas, el que ha salido la información, con el mayor respeto, no es un periódico que está a la altura de la notoriedad de lo que supuestamente estas cartas están diciendo. Esto vuelve sospechoso el paño. Primero, habría que verificar el tema de que la carta en realidad fue emitida, porque estamos acostumbrados a una prensa que dice fuentes anónimas que pidieron conservar su identidad, que no se puede revelar. Entonces usted no sabe si es verdad o mentira que llegó la carta. Vamos a suponer que sí, que todas esas cartas han llegado. Esto nos lleva a otro problema, don Pablo Medina. La gente dice, ¿por qué no la mandaron a un periódico grande? Bueno, porque los periódicos grandes responden mayormente a intereses institucionales, porque están comprados en gran medida por los intereses de sus dueños. Y es muy probable que entonces esa carta nunca se publique. Pero estas cartas comienzan a dar luz, comienzan a desatar distintos tipos de polémicas. Ahora han aparecido unas listas que han llamado la lista de los alacranes del régimen que están ilustrando sobre supuestos falsos opositores o personas que dicen que están en la oposición y que eso es mentira, que han estado coludidos durante mucho tiempo con la narcodictadura. En esas listas aparece mi entrevistado y colaborador frecuente para el tema de Venezuela. ¿Qué tiene que decir Pablo Medina sobre este tema? Mira, en primer lugar, lo que tú acabas de señalar de la carta del Pollo Carvajal al presidente Donald Trump, yo la di, en el programa anterior, le di visos de veracidad por el tipo de información que contenía esa carta. Muy poca gente conoce el contenido de esa carta, por eso me pareció auténtica, ¿no? Pero en este caso, el segundo punto que tratas en relación a informaciones que colocan como si el Pollo Carvajal las estuviera avalando. Me refiero, por ejemplo, a una lista larga de más de 200, 300 personas, donde hay figuras políticas, periodistas, que recibieron, según ese informe, dinero del narcorrégimen. Bueno, es una lista que circuló varias veces, ¿no? Pero a raíz de la carta última del Pollo Carvajal, circuló ese documento con nuevas figuras. Entre ellos me colocan a mí por primera vez. En las anteriores había, la mayoría de la gente estaba verdaderamente gente que uno conoce en Venezuela. Es gente que cobra por el régimen, gente que hace ese trabajo, pero también había gente decente, ¿no? Alguna gente decente, como por ejemplo Iván Freite, un dirigente sindical. Y en este caso, en el número 93 me colocan a mí. O Aquí sea, esta carta. esta es una lista en la que se estaría denunciando el nombre de supuestos opositores que según la lista en verdad no son opositores. La pregunta que se deriva es la siguiente.
Esta lista ha tenido varias ediciones, ha ido creciendo. Sí, ¿Es la primera vez que usted lo incluyen? primera vez. ¿Por qué cree que no lo habían incluido antes? Bueno, porque allá en Venezuela me conocen con mucha claridad de que es imposible que yo haya sido un espía del régimen por mis actuaciones públicas. Aquí está, por ejemplo, el libro que yo escribí, ¿Quién asesinó al fiscal Danilo Anderson? ¿No? Este es un libro que nadie se atrevía a hablar en Venezuela. Yo no era diputado. En la Asamblea Nacional habían 82 diputados de la oposición y ninguno abrió la boca. Yo no era diputado y yo publiqué este libro y enfrenté a Chávez públicamente. Le dije, eres tú el autor intelectual del crimen del fiscal Danilo Anderson. Y eso se dice, y aquí está todo este libro. Todo escrito. Todo escrito. Ahora, ¿por qué no lo habían incluido en la lista antes? La lista se ha vuelto mediocre, ahora ponen a cualquiera. ¿Quién supuestamente hace la lista? ¿Se sabe? Mira, yo creo que fue para mí alguien que está viviendo en España, un tipo que se llama Miguel Méndez Fabiani, porque él es amigo de todas estas personas que aparecen, tú sabes, que verdaderamente son enchufados. Allá en Venezuela se llaman enchufados, tienen varios nombres, ¿no? Y entonces juegan con la oposición, pero reciben dinero del régimen. Ese es el gran problema que hemos tenido en Venezuela. La lista comienza a circular, está creciendo, pero no está autentificada por un autor o por un movimiento. O sea, esto es como una lista anónima que se puede prestar para ajusticiamientos políticos, para incluir gente que no me cae bien o para fracturar a la mismísima oposición. Probablemente los autores de la lista son el mismo chavismo que quiere dividir a la oposición y ya lo han hecho en varios escenarios. Ahora, desde su perspectiva, usted que conoce mucha de la gente que está en la lista, casi la mayoría, ¿qué total tiene ahora la lista? ¿Cuántos son ahora en la nueva edición? Cerca de 300 personas. Cerca de 300. Entre lo anterior y los nuevos. 300 Correcto. personas. Ahora mismo serían 300 personas. De esas 300 personas que usted ha visto en la lista, la mayoría son falsos opositores. ¿Qué categoría usted le daría? Sí, la mayoría son falsos opositores. Es cierto. Que reciben dinero, es cierto. Que reciben dinero. Sí, cómo no. Sí. ¿Cuál sería el componente de esas personas? ¿Qué son mayormente? ¿Periodistas, periodistas, abogados, empresarios? Periodistas, dirigentes políticos, empresarios, sí, cómo no. Ahora, don Pablo, la mayoría de esas personas que están en la lista, que son calificados como falsos opositores, ¿dónde están viviendo? Unos están viviendo en el exilio, algunos, aparente exilio, ¿no? ¿Por qué aparente exilio? Aparente exilio porque salieron sin problema de Venezuela, no fueron perseguidos. Y aquí, por ejemplo, a unos cuantos de ellos, yo no tengo acceso a la prensa, son periodistas, no me invitan, yo estoy vetado acá. Yo lo sé. Y precisamente por tus programas, por tus invitaciones, es que aparezco nuevamente en gran escala y por eso me incorporan en la lista. Claro. ¿Entiendes? Porque estoy golpeando donde hay que golpear, denunciando, proponiendo cosas. No, usted ha venido donde duele. Usted sabe que nosotros, que habla, nosotros salimos todas las semanas en el programa de Diosdado Cabello, en todas esas cosas, yo me río de todo eso. Dígame una cosa, don Pablo, cuando usted me dice la mayoría de esas personas están en el exilio, ¿cuál es el exilio? ¿Aquí en los Estados Unidos? Sí, cómo no. O sea, la mayoría de esos que dice que son falsos opositores, por ejemplo, son vecinos de aquí del Doral. Hay gente en el Doral, hay gente en Miami, en España, en Colombia, sobre todo en Colombia, en España, grandes mansiones tienen en el barrio más importante de Madrid. Ahí viven la mayoría, gente con mucho dinero y aquí también. Cuando usted dice supuesto exilio, yo infiero que esta gente todavía siguen yendo a Venezuela sin problema. Podríamos decir eso, porque fíjese, le digo esto, porque uno de los argumentos que se ha manejado y que en algún momento se publicará para el tema de la cancelación del TPS con respecto a los venezolanos es que hay registros en el poder del Homeland Security y de las instancias de migración que prueban que cientos de esas personas
que pidieron la protección temporal han estado entrando por vías no directas al territorio venezolano, mostrando que no tienen ningún problema. Por lo tanto, eso les impide poder sostener ese nivel de protección que le estarían pidiendo a los Estados Unidos. Pero ese grupo de personas, ese tipo de gente, entró directamente con su visa. O sea, la mayoría de los venezolanos bueno, por ejemplo, que vinieron huyendo, así como llegaron los peregrinos en 1800 y tanto de aquí, bueno, así entraron muchos venezolanos huyendo por la frontera. Pero ahí entró el Tren de Aragua, parte aprovechó, ¿no? El Tren de Aragua entró por ahí también. Pero este tipo de personas, de enchufado, que ciertamente cobra y juega ese papel, entró directamente por la vía del aeropuerto, con toda la reglamentación. E incluso el Pollo Carvajal, en esa carta, que yo creo que es auténtica, avisa e informa que en Estados Unidos hay muchos de esos venezolanos que están acá, como comerciantes, como militares, como empresarios. ¿Qué va a hacer usted ahora que ha salido en esta lista? ¿Para qué sirve esta lista? Bueno, yo pienso dirigirme una carta a la ministra de Justicia de los Estados Unidos, la secretaria de Justicia, para llegarle al Pollo Carvajal y que diga si yo pertenezco a esa lista y que diga efectivamente quiénes son los que a él le pagaba a través de funcionarios, a qué periodista, a qué empresario, cuáles políticos él les pagaba. O sea, aquí lo bueno sería conseguir a través del Departamento de Justicia, primero autentificar la lista, porque como esta lista es un anónimo, ¿sí? Esto no tiene un valor para una instancia judicial. Sí. O sea, aquí el único valor sería que usted la comparta con la idea de que probablemente el Pollo Carvajal, a quien tampoco le creemos todo lo que dice, ojo, certifique quiénes de los que están en esa lista han sido verdaderos aliados de la dictadura de Venezuela, ahora que los visos y las luces de la libertad y de la justicia están un poco más cerca. Yo pondría en el concopia al abogado del Pollo Carvajal, que fue quien entregó la carta al periódico dirigida al presidente de los Estados Unidos. Si va a caminar, que camine. Quien no tiene nada que perder, no tiene nada que perder, y es un acto de justicia que usted haga este tipo de trámite. En lo que a mí respecta, si usted es oposición directa o no lo es, si es lo que están diciendo o no lo es, eso no repercute en nuestros mecanismos de discusión en los cuales usted expone argumentos. Sí. Yo tengo un oído sensible para escuchar y para rebatir también. Claro. Sí. Porque de esto es democracia, Así es. Don Pablo. Así es. Lo que pasa es que la incultura es grande. La incultura es grande. Gracias, don Pablo. Muy amable. Seguimos hablando. Y después de la salida de María Corina, la felicito. Perfecto. Por la salida y al presidente Trump por haber colaborado. Por haber hecho la gestión. Los militares. Yo creo que con esta operación la salida de Venezuela está marcada en el horizonte. Marcada en el horizonte. El horizonte cercano. Exacto. La próxima semana lo espero porque aquí hay mucho de qué conversar. Hacemos otra breve pausa. Regresamos enseguida.